Pasó de ser una sensación adolescente del rap a un fenómeno de comedia, para pronto convertirse en una estrella de gran éxito de Hollywood. Su estilo de rapear era considerado cursi, ya que no decía malas palabras en sus canciones, además de que su música estaba orientada a la corriente mainstream, por lo que tampoco tenía el respeto de la cultura hip hop. Willard Carroll Smith Jr. nació el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Pensilvania. Su madre Carol es una administradora de la Junta Escolar de Filadelfia y su padre Will era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y experto en refrigeración. Will junto a sus 3 hermanos creció en el vecindario de Winfield en el oeste de Filadelfia y fue criado como bautista. Asistió a Our Lady of Lourdes, una escuela primaria católica privada en Filadelfia. Luego asistió a la escuela secundaria Overbrook. Comenzó a rapear a los 12 años, emulando a su artista favorito Grandmaster Flash, pero matizando su rima con un elemento cómico que luego se convertiría en su marca registrada. Will era un buen estudiante cuya personalidad encantadora y lengua rápida eran famosas por sacarlo de problemas, un rasgo por el que pronto se ganó el apodo de Prince. En 1985, a los 16 años, asistió a una fiesta en una casa en donde se presentaba el DJ local Jeffrey Towns, también conocido como el DJ Jazzy Jeff. Ese día el colaborador de Jazzy no había llegado, quien era el que lo ayudaba a animar la fiesta, por lo que Will decidió reemplazarlo y rápidamente los dos sintieron una química instantánea. Luego de este evento ambos se hicieron excelentes amigos y comenzaron a mezclar sus talentos. Crearon el grupo llamado DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Will también invitó a su amigo Clarence Holmes, mejor conocido como Ready Rock C, a unirse al dúo como beatboxer. Ambos adolescentes comenzaron a producir música, pero se mantuvieron alejados del sonido gangster rap que estaba emergiendo de la costa oeste por grupos como NWA. The Fresh Prince rapeaba sobre las preocupaciones de los adolescentes con un estilo limpio y libre de maldiciones. En 1986 lanzaron su primer sencillo, Girl Ain't Nothing But Trouble. El sencillo libre de blasfemia se convirtió en un éxito, un mes antes de que Will se graduara de la escuela secundaria. Con base en este éxito, el dúo llamó la atención de Jive Records y en 1987 lanzaron su álbum debut, Rock the House. El álbum fue un éxito, contó con los sencillos de Magnificent Jazzy Jeff, A Touch of Jazz y también fue incluido su sencillo debut. Here's a little something about my DJ. The Magnificent. I'm not exaggerating, I said it and I meant it, I'll resent it. El éxito del álbum convirtió a Will en millonario antes de los 18 años, lo que apartó de su mente cualquier idea de ir a la universidad. En 1988, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince continuaron con su éxito con el álbum He's the DJ, I'm the Rapper. Contó con los sencillos Parent You Don't Understand, Brand New Phone y Nightmare on My Street. Parents all the same, no matter time, no place. They don't ruin my rap. She said you're only 16, you don't have small letters and our names only capitals. It's unbelievable. It was kinda. I have a story that I'd like to tell about this guy and everything seemed alright when we left. Fue el primer álbum doble de música hip hop. El sencillo Parent You Don't Understand del álbum ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de rap. Esa fue la primera vez que se creaba una categoría para premiar a la música rap, por lo que ambos se convirtieron en los primeros raperos en ganar un Grammy. El sencillo también ganó a mejor video de rap en los MTV Video Music Awards. En 1989 lanzaron su tercer álbum titulado In Indies Corner, que fue un éxito comercial ya que vendió más de 500,000 de copias. Sin embargo, en comparación con el trabajo anterior del dúo, el álbum se consideró una decepción, ya que solo vendió la mitad de copias. El álbum recibió 2 nominaciones a los premios Grammy, incluida la mejor interpretación de rap por su sencillo I Think I Can Beat Mike Tyson y mejor interpretación de rap por un dúo o grupo para el álbum en sí. Before then I'd never heard reporters booing, cameras flash, fight day, and man in my hype. Entre 1988 y 1989, Will pagó menos de sus impuestos sobre la renta y el Servicio de Impuestos Internos se dio cuenta de esto y evaluó una deuda tributaria de 2.8 millones en su contra. Le tomaron muchas de sus posesiones y embargo de sus ingresos. Mientras luchaba financieramente, firmó un contrato con NBC y en 1990 pasó a ser el protagonista de la nueva comedia The Fresh Prince of Bel-Air. La serie se basó libremente en la personalidad de Will en la vida real y se emitió en NBC durante 6 temporadas exitosas. La canción principal de la serie fue interpretada por DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Will continuó con su carrera musical a medida que ascendía como una estrella en la actuación. En 1991, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince regresaron con el cuarto álbum, Home Base.
El álbum obtuvo su mayor éxito en la lista con Summertime. También contó con los sencillos The Thing That You Do, Ring My Bell y You Sound My Blinker. Here it is, a groove slightly transformed. She turned around to see what you beeping at. It's like the alarm clock sounds. I grab my shooter, turn the damn thing. Cause sooner or later you're gonna have to please me. Just a telephone call away. You can pick it up and call me. You can hit the road, Jack. Who loves you, baby? I do. This is a story I'll never forget. About the day we both pulled off on the side of the road. Summertime les valió otro Grammy por mejor interpretación de rap de un dúo o grupo. Will comenzó una segunda transición al cine con pequeños papeles en el drama Where the Day Takes You y en la comedia Made in America, seguido por un papel principal aclamado por la crítica en 6 Degrees of Separation. En 1993 el dúo lanzó su quinto y último álbum titulado Code Red. 4 sencillos del álbum llegaron a las listas. Esos sencillos fueron Boom Shake the Room, I'm Looking for the One to Be With Me, I Wanna Rock y Can't Wait to Be With You. Yo, back up now and give a brother room. The fuse is sprint steps to it. The rhyme is a football, y'all. And come on, clap your hands, wind it up if you're feeling alright. That's why I gotta put my heart in here to give you that old. Get busy, bro. I wanna rock right next. Say what, Jeff? Then the crowd go loco. Kick drum pounding. I can't wait to see you. Yeah, baby, it's me. Just to hear your voice. Los primeros pasos de Will Smith hacia el estrellato llegaron con su siguiente película, Bad Boys, en 1995. La película policial de alto presupuesto lo vio formar equipo con el cómico Martin Lawrence. Los dos protagonistas demostraron ser un éxito instantáneo. Al año siguiente fue parte del elenco que protagonizó la épica película de ciencia ficción Independence Day. Un papel que lo confirmó como un actor importante en Hollywood. En 1997 Will Smith volvió a luchar contra los extraterrestres en su próximo éxito de taquilla, la película de acción y ciencia ficción cómica Men in Black, junto a Tommy Lee Jones. Will rapeó la canción principal de la película. The good guys dress in black, remember that, just in case we have a camera zoom on the impending doom, but then like... A fines de 1997 lanzó su álbum debut en solitario, Big Willie Style, alcanzó el top 10 del Billboard 200 y fue certificado 9 veces platino. El álbum contenía los sencillos Getting Jiggy With That, Juice the Tubo, Hazy Miami. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro. You wanna ball with your kid? Watch your step, you might fall. From the first time the doctor placed you in my arms, I knew I pledged to you, I will always do everything. Here I am in the place where I come let go in Miami. Here I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't. En 1998 protagonizó otro éxito en taquilla, Enemy of the State. Ese año también ganó el Grammy por mejor interpretación de rap en solitario por Men in Black. En los MTV Video Music Awards ganó mejor video masculino por Just the Tubo House y mejor video de rap por Getting Jiggy With That. En 1999 rechazó el papel de Neo en la película The Matrix porque decidió ir a la película Wild Wild West, que no tuvo éxito. Para la película Will Smith lanzó la banda sonora que alcanzó el puesto número 4 en el Billboard 200 y en los mejores álbumes de R&B Hip Hop. Además presenta el exitoso sencillo Wild Wild West, que llegó al número 1 en el Billboard Hot 100. Ese año lanzó su segundo álbum titulado Willennium, alcanzó el número 5 en el Billboard 200 y fue certificado doble platino. Contenía los sencillos Will 2K y Freakin' It. Además, el sencillo Wild Wild West también fue incluido en el álbum. Clark holding it down. I'm about to break this, full out, the king of the hill, Big Will. Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth. En 1999 también ganó el Grammy a mejor interpretación de rap en solitario por el sencillo Getting Jiggy With It. Además de ganar en los American Music Awards álbum favorito de pop rock y álbum favorito de soul R&B por su álbum debut. Y en los MTV Video Music Awards ganó mejor video masculino por el sencillo Miami. Will venció a Eminem y en su discurso de aceptación señaló que no necesita usar blasfemias o amenazar a las personas para vender discos. En 2000 protagonizó su siguiente gran película, The Legend of Bagger Vance. Ese año ganó el premio a banda sonora favorita por Wild Wild West en los American Music Awards. Ese mismo año Eminem respondió al comentario que hizo Will. Le respondió en The Real Slim Shady. En 2001 interpretó al boxeador de peso pesado Muhammad Ali en la película biográfica Ali. Su actuación le valió para obtener su primera nominación al premio de la Academia. En 2002, después de una pausa musical, Will lanzó su tercer álbum, Born to Reign, donde el sencillo principal Black Suit Coming fue el sencillo principal de la película Men in Black 2, secuela que volvió a protagonizar.
trying to get the light, thinking she's Superwoman. El álbum también generó el exitoso sencillo 1000 Kisses. El álbum debutó en el número 3 en el Billboard 200, pero se consideró una caída de su nivel con respecto a sus anteriores álbumes. Baby, I'm the Bellagio, I can't lose, and I guess 2003 vio a Will Smith regresar a la película Bad Boys 2. A pesar de recibir críticas negativas, la película fue un éxito de taquilla. Al año siguiente protagonizó la película de ciencia ficción iRobot y la película animada Shark Tale. Ambas películas fueron éxitos de taquilla. En 2005 protagonizó la comedia romántica Hedge, que fue otro éxito en taquilla. Ese año lanzó su quinto álbum, Lost and Found. El álbum alcanzó el número 6 en el Billboard 200. El álbum contenía los sencillos Switch y Party Starter. vibe a second. Y'all be looking like we a movie star. He ain't supposed to be. I'm the party starter. You might have a good time, but we tell the DJ to play my song and we can dance. También fue premiado como artista masculino de pop rock favorito en los American Music Awards. En 2006, junto a su hijo Jaden Smith, protagonizó la película The Pursuit of Happiness. Cautivó al público con la historia de un padre soltero que tiene que construir una vida desde cero y recibió su segunda nominación al premio de la Academia como mejor actor por su actuación. En 2007, Smith protagonizó a Young Legend. La película se convirtió en un éxito. En 2008 asumió el doble papel de actor y productor en Hancock, en la que interpretó a un antihéroe alcohólico, y en 7 Pounds, sobre un hombre que se propone cambiar la vida de 7 personas. Después de una pausa, Will Smith regresó a la pantalla grande en 2012 con Men in Black 3. Seguida en 2013 en After Her, una película que coprotagonizó junto a su hijo nuevamente, una película que fue destrozada por la crítica. Su siguiente papel principal llegó con Focus de 2015, que protagonizó junto a Margot Robbie. Más adelante en ese año interpretó al Dr. Bennett O'Malley en el drama deportivo Concussion, como un médico que lucha para crear conciencia sobre los traumatismos craneales en los jugadores de la NFL. En 2016 interpretó a Deadshot en el éxito de taquilla de DC Comics Suicide Squad. En 2017 protagonizó Bright. Fue muy criticada por los críticos, pero el público respondió de manera positiva a la película de crimen de fantasía urbana. En 2018, Will interpretó la canción Live It Up en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia. En 2019, Will interpretó al genio en Aladdin de Disney. Aladdin recaudó más de $1.000 millones en todo el mundo. En 2020 regresó a su exitosa franquicia Bad Boys for Life. Ese mismo año, en marzo, Joyner Lucas lanzó el sencillo Will. La canción es un homenaje a Will Smith, una de sus mayores influencias. Joyner rapea sobre su gran admiración e influencia de Will Smith a lo largo de su carrera y hace referencia a sus actuaciones más famosas de su filmografía. En mayo se lanzó el remix de la canción con la aparición especial de Will Smith. I give him a rose for every endeavor. A shout out to Julius. Rest in peace to James Avery. Even when the streets call me. En 2021 asumió el papel principal en King Richard, una película biográfica sobre el padre de las estrellas del tenis Serena y Venus Williams. Por su actuación recibió una nominación al Oscar al mejor actor. El domingo 27 de marzo de 2022 se llevó a cabo la ceremonia de los premios de la Academia, donde finalmente Will Smith pudo llevarse el Oscar a mejor actor, siendo la tercera la vencida. Esa noche Will fue tendencia en las redes sociales, pero no por ganar el Oscar, sino por darle una cachetada a Chris Rock, ya que este hizo un chiste sobre la calva de Jada, esposa de Will Smith. Esto le molestó y se subió al escenario para darle la cachetada. La carrera de Will Smith como rapero está incomprendida. Quizás no se le da el valor que merezca, a pesar de que fue exitosa. Will comenzó como rapero, pero es más conocido como actor y es entendible, ya que se convirtió en uno de los mejores de Hollywood. Se podría decir que es un pionero en raperos que pasan a la actuación. She agreed and we were on our way. She was looking very